Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera. Yo no sé por qué digo el salud. Cada vez que hago... Hace años que hago programa de radio. Años. Arrancamos en la radio real y siempre salud, no sé por qué. Uno dice buenos días, buen mediodía, estimados, escucha de esta audición. Yo digo salud, no sé ni por qué. Hoy es sábado. Hoy es 9 de julio, ¿verdad? 9 de julio. Eso es una fecha patria en la República Argentina. ¿Vos sabés cuál es la fecha hoy de la República Argentina? ¿Tenés idea? 9 de julio. 9 de julio. ¿La bandera es? ¿Puede ser? Porque la fecha de declaratoria de independencia es el 25 de mayo. ¿Puede ser la bandera? Puede ser. Antes, seguro, por ser colonienses, recibíamos constantemente información de las cuestiones, de las fechas patrióticas argentinas, ¿no? Porque estamos pegados, ¿no? Entonces, cuando íbamos a la escuela, eso nos acordábamos más. Ahora estamos un poco olvidados. La cuestión es que se llenó de argentinos y hoteleros y dueños de restaurantes la van a hacer a palada y los trabajadores van a continuar ganando el mismo salario. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando los gobernantes salen a los medios y dicen que estamos esperando la venida de los turistas para que muevan la economía. En realidad la única economía que mueven es la economía de ellos, ¿verdad? Producto de la famosa distribución de la riqueza. Los tipos están desesperados para que vengan turistas y gasten, y ellos obtienen interesantes ganancias. Sin embargo, los que realmente atienden al turista, los que les tienden las camas, los que les limpian las habitaciones, los que los sirven, siguen ganando cada vez menos, ¿no? Y claro, y como trabajan a través de la propaganda, nosotros terminamos creyéndonos que es bueno también que vengan para nosotros, ¿no? O sea que nosotros también nos vamos a ver beneficiados. Claro, después están los otros que dicen, bueno, si no vinieran los turistas ni siquiera tendrían trabajo. Bueno, ya estamos en esa etapa esclavista, ¿verdad? Esa es la etapa esclavista en la que terminamos entrando. Estamos como aquel gerente de la multinacional en Palmira, que la semana pasada le hizo creer a la población del departamento que con dar puestos de trabajo ellos están cumplidos. Y claro, el que no lo entiende termina creyéndose que bueno, que debemos estar agradecidos a estas multinacionales que no pagan impuestos y que debemos festejar su crecimiento porque ellos nos dan trabajo, sin tener en cuenta quiénes son los que los subsidian, ¿no? Me hace acordar al boleto de estudiante. ¿Quiénes somos los que subsidiamos a las empresas multinacionales? Los uruguayos. Fundamentalmente los uruguayos que pagamos impuestos, ¿verdad? Esos somos los que subsidiamos las ventajas que nuestro gobierno les otorga a las multinacionales. Y todo tiene que ver con la política económica, como también tiene que ver con la política económica que se llene de argentinos, de brasileros, de turistas en definitiva, en un determinado periodo de tiempo la ciudad de Colonia, y que los actores, los que están íntimamente involucrados al turismo, que son los dueños de los hoteles, los restaurantes, los trabajadores, a la hora de percibir ese ingreso, ese porcentaje del ingreso, esa riqueza, porque es riqueza lo que ingresa, ¿no? Los turistas traen dinero que gastan en Colonia, es riqueza. De esa riqueza, un 98 o un 99% de ese ingreso queda en manos
de los mismos de siempre. Y un pequeño porcentaje basado en la teoría del derrame, ¿no? La teoría del derrame. La teoría del derrame es una teoría neoliberal. Los maestros del neoliberalismo decían que el mercado todo debía regular, todo lo regula el mercado, que el Estado no tenía que formar parte de las cuestiones íntimamente ligadas con la economía, no debía regular nada, y que en función de la teoría del derrame, la población, las mayorías, iban a percibir de esa riqueza que generaba el neoliberalismo. Políticas netamente neoliberales, ¿verdad? Si esos son los principios de la política neoliberal, la teoría del derrame, ¿no? Entonces, para que el trabajador pueda percibir una mejor ingreso, puede ser mejor salario o ingreso en general, porque aquí tiene mucho que ver también la propina, ¿verdad? Se necesitaría que vinieran miles y miles. Cuanto más vengan, en función de la teoría del derrame, los trabajadores tendrían más, ¿verdad? Seguro, en la teoría del derrame, imaginémonos un vaso, lo llenamos de agua. El vaso lleno de agua. Hasta el borde, sin que se derrame una sola gota. Hasta que se derrame la primera gota, todo es de los empresarios. Basado en la teoría del derrame, a partir del derrame de la gota o de la cantidad de agua que se vuelque producto de que el vaso superó el límite de su capacidad, todo eso que se vuelca pasa a mano del pueblo. Ellos se aseguran vasos llenos, ¿verdad? Se aseguran vasos llenos. Si no se vuelca nada, bueno, marchaste, ¿verdad? Marchaste. Y dependerá de la cantidad tanto de cuestiones que se vendan, de productos que se vendan, de turistas que ingresen al país, ¿no? Para que se empiece a derramar, ¿no? Si llegan un número determinado de turistas que solamente alcanza para llegar al borde del vaso, se quedan solos los empresarios con esa riqueza. Entonces nos meten en la cabeza que nosotros debemos de hacer lo máximo esfuerzo para que venga mucha gente. Miren, fíjense ustedes, ¿no? La concesión capitalista, ¿no? Neoliberal. Y cómo nos terminan esclavizando. Nos esclavizan física y mentalmente. Entonces nosotros trabajamos para que venga mucha gente, trabajamos para que el patrón venda mucho. Porque claro, es lo único que nos puede garantizar obtener mejor remuneración. Bueno, esa es la teoría neoliberal. El Estado no interviene. Cuando interviene el Estado en defensa de una mejor distribución de la riqueza, ¿qué hace? Regula y dice, bueno, hasta medio vaso, hasta 3/4 vaso es del empresario. De 3/4 vaso a vaso lleno es de los trabajadores. A eso lo regula el mercado. El neoliberalismo se basa en la teoría del derrame. Se regula solo. Va hasta el borde del vaso y lo que sobra, lo que cae, va para el pueblo. Lo otro es todo del capital, de los empresarios, ¿no? Me parece interesante, ¿no? Este tipo de cuestiones porque ayudan por lo menos a mí me ayudaron a sacar conclusiones, ¿no? A mí me ayudaron a pensar. Si no tenés elementos para pensar es difícil, ¿verdad? Es muy complicado. Y bueno, sí, nosotros arrancábamos hablando de lo que significa, cómo a cada momento
si tenemos elementos para analizar, nosotros podemos sacar conclusiones políticas del por qué vivimos como vivimos, ¿verdad? Nosotros creemos en la intervención directa del Estado a través de sus organismos, ¿verdad? Sí, creemos en eso. Creemos que es posible que los pueblos no paguen las crisis. Ah, sí, estamos convencidos que es posible que los pueblos no paguen las crisis. Que de última, en una situación crítica, sean las dos partes las que se arremanguen para pagar la crisis. Y es sumamente sencillo el control que se puede establecer para que exista una mejor distribución de la riqueza, tanto a nivel de crecimiento económico, cuando crece la economía, como cuando la economía no crece. De cualquier manera, cuando la economía no crece, hay momentos en los que se producen reactivaciones económicas, ¿no? Aunque sean coyunturales, no dejan de generar ganancias siempre para los mismos, ¿verdad? Siempre para los mismos. Nosotros creemos que eso se puede lograr. Y no es para nada difícil, no es para nada difícil. Bueno, también tiene que ver con los consejos de salario, ¿verdad? También tiene que ver con los consejos de salario. Nosotros dijimos que era interesante que los trabajadores supieran cómo funciona y el porqué de los consejos de salario. El porqué de la ley de negociación colectiva, el porqué, cuál es el fin, cuál es el objetivo, ¿verdad? Y cómo se adapta, es adaptable a los diferentes momentos, ¿verdad? Primero debemos partir de una base. Los consejos de salario no es, como alguno pueda llegar a creer, una negociación libre, una negociación abierta, que dependa de la fuerza que tengan las partes para poder lograr las reivindicaciones. Es una negociación tutelada y controlada por la política económica del gobierno de turno. Si tenemos un gobierno que defiende los intereses del capital, los consejos de salario van a estar regulados hacia la defensa de los intereses de los empresarios. Si tenemos un gobierno que defiende los intereses populares, fundamentalmente los intereses de los trabajadores, vamos a tener un consejo de salario o una negociación entre patronos y trabajadores regulada hacia la defensa del salario, ¿verdad? Y cuando se regula en defensa del salario, naturalmente se va contra los intereses del capital. Se le allana el camino a través de la regulación hacia que crezca el salario. Cuando se gobierna en defensa de los intereses del capital, en la negociación, el gobierno allana el camino hacia los intereses del capital. Allana el camino hacia que el capital no pierda, o pierda lo mínimo. Entonces, por consecuencia, si el capital no pierde, el salario no crece, decrece. Si el salario crece en la negociación colectiva, si la regulación del gobierno apunta al crecimiento del salario, por consecuencia, indefectiblemente, sin lugar a duda, lo que decrece es la ganancia. ¿De dónde sale el aumento salarial? El aumento salarial sale de la ganancia del empresario.
sale del capital. Cuando el salario no crece, ese porcentaje que no crece va al capital. Cuando el salario crece, ese porcentaje que crece sale del capital. No existe un monto de dinero extra que aparezca de alguna otra parte. Por eso los empresarios se manifiestan a favor o en contra cada vez que termina una ronda de negociación. Si los empresarios se manifiestan a favor, es que ha sido defendido su interés, no ha sido tocado el capital. Ejemplo, las pautas salariales últimas que el gobierno publicó, el Ministerio de Economía concretamente, fueron motivo de festejo de las cámaras empresariales. ¿Por qué? Porque esas pautas salariales, ¿qué son las pautas salariales? Son los límites que el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía le pone al aumento del salario. Esas son las pautas. Hasta aquí el gobierno va a aceptar. Entonces te dice, tanto porcentaje. Hasta aquí el gobierno va a aceptar, va a homologar, va a transformar en ley. Después que se termina el acuerdo en Consejo Salario, los porcentajes establecidos para las diferentes categorías tienen fuerza de ley. Es obligatorio su cumplimiento. No queremos marear, queremos explicar, que se entienda lo elemental, lo fundamental. ¿Por qué nosotros decimos que los consejos de salario hoy, actualmente, instalado a partir del 2005, a diferencia de los consejos de salario hasta el año 1992, defienden hoy los intereses del capital y no así en el año 1992? Qué increíble, ¿no? Estamos hablando el año 1992, gobierno de Luis Alberto Lacalle, un hombre que por todos los medios se enfrentó a las organizaciones populares para la implementación de uno de los picos más altos de la política neoliberal, que es la privatización de los entes del Estado, de los que se denominan empresas públicas, ¿no? Es uno de los picos más altos de la política neoliberal, quedarse con todo. Ese es el objetivo, ¿no? Pero uno de los picos más altos en los países es lograr la venta, la privatización de las empresas propiedad del pueblo. UTE, Antel, OCE, ANCAP, etcétera. Y lograr la privatización de la salud, la educación, ¿no? Los países que han logrado triunfar el neoliberalismo es totalmente privado, todo. Si no tenés plata, no te podés curar, porque no te atiende nadie, no te podés educar, ¿verdad? El agua, la corriente eléctrica, los combustibles, todos están en manos de empresas privadas. ¿Qué hizo el gobierno de Luis Alberto Lacalle? El gobierno de Luis Alberto Lacalle elimina los consejos de salario como forma de permitirle a los grandes empresarios zafar de la obligatoriedad de negociar salario con los trabajadores, porque ese es el objetivo de la ley, que obliga.
la ley obliga a los empresarios y a los trabajadores a reunirse, a negociar salario. Luis Alberto Lacalle elimina el Consejo de Salario y festejaban las cámaras empresariales, ¿verdad? Festejaban las cámaras empresariales. Es bueno para el capital, fundamentalmente inversor, que viene de otro país, que no existan los consejos de salario. No, es malo. Genera incertidumbre. ¿Cómo es que le llaman ellos? Seguridad jurídica. El capital financiero, en esta nueva etapa de globalización, ¿verdad? Donde con mucha mayor agresividad los capitales viajan por todo el mundo y se instalan con toda la ventaja. Necesitan indefectiblemente seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica en materia laboral y salarial? Y bueno, que exista una paz social. Y al no haber instalación o obligación de las empresas y los trabajadores de reunirse a pactar salario y condiciones de trabajo, legislación laboral, que le permita un periodo largo de tiempo de paz social, al no existir esa seguridad jurídica, los capitales no se animan a invertir porque no tienen garantías de obtener la mayor ganancia. Imagínense si no hubiera consejo de salario y tuviéramos organizaciones sindicales clasistas fuertes, con independencia de clase, constantemente estarían tomando medidas de lucha para lograr salarios dignos, mejores condiciones de trabajo, aumentos salariales, como quiera llamarlo. La instalación de los consejos de salario a partir del año 2005 en nuestro país tenían un objetivo fundamental. La instalación del Consejo de Salario a partir del 2005 le daba seguridad jurídica al capital financiero internacional en materia de conflictividad y mantenía, el otro gran elemento, un salario sumergido. Claro, acá entramos en una etapa hasta difícil de comprender, si se quiere. ¿Cómo es posible que el Consejo de Salario asegure bajo salario? Si Luis Alberto Lacalle lo tuvo que sacar justamente porque no le aseguraba bajo salario. Luis Alberto Lacalle saca al Consejo de Salario en el año 92 porque no le aseguraba bajo salario a los capitalistas. Los capitalistas presionan sobre el Poder Ejecutivo, como corresponde, ¿no? Porque son los que le financian la campaña electoral. En definitiva, el gobierno gobierna para ellos. Y gobernando para ellos, se entendió, se analizó la situación y se llegó a la conclusión que los consejos de salario no le servían a los capitalistas porque no le aseguraban el bajo salario. ¿Cómo es posible que en el año 2005, con un gobierno que se autodenomina de izquierda, que en el mundo entero, gran parte del mundo entero, inclusive los venezolanos, increíble, ¿no?, sigan creyendo que el Frente Amplio de izquierda, ¿cómo es posible que aseguren a los capitalistas el bajo salario con los consejos de salario instalados? ¿Cómo es posible? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? Que un gobierno neoliberal, confeso, tuvo que sacar los consejos de salario para asegurarle ganancia a los capitalistas, y un gobierno de izquierda devuelve el consejo de salario para asegurarle ganancia a los capitalistas. O sea que el objetivo es el mismo, asegurarle la ganancia a los capitalistas. ¿Qué pasó? Bueno, ustedes recordarán aquello de los viajes, ¿no? Los viajes.
en busca del capital para que invierta en nuestro país, viajes al exterior, delegaciones compuestas por ministro de Industria, presidente de la República, ministro de Economía, empresarios y dirigentes sindicales. Viajaron al exterior a buscar capitales que ya están instalados en zona franca, sin pagar impuestos, donde se les aseguraba a los capitalistas extranjeros paz social, seguridad jurídica y bajo salario. Todo el paquete con un moño arriba, que era que iba a pasar todo por la negociación, lo que le iba a garantizar a los capitalistas, extranjeros fundamentalmente, que terminada la negociación colectiva que le iba a asegurar un bajo salario y una seguridad jurídica basada en 2 o 3 años de paz social, que era el lapso, el periodo de tiempo en el que duraban los convenios salariales. ¿Qué logró el gobierno? El gobierno logró neutralizar, frenar, anestesiar al movimiento sindical a través de un pacto antes de llegar al gobierno con los dirigentes del movimiento obrero. Los dirigentes del movimiento obrero uruguayo, todos, absolutamente todos, frente amplistas, pactaron con el gobierno del Frente Amplio, que ya iba a comenzar a ejercer el gobierno, pactaron aquello que se denomina una política de no agresión. Eso se denomina en los conflictos internacionales. Un pacto de no agresión, coexistencia pacífica, que le garantizara al gobierno la captación del capital extranjero, porque vamos a detenernos un instante. Imagínense ustedes, capitalistas, imagínense ustedes ser capitalistas y tener mucho dinero para invertir en un país. Deben tener todas las garantías para no perder. Es cuestión de imaginación. ¿Quién va a poner miles de millones de dólares en un país que no le garantice la obtención de la ganancia? ¿Y quién va a invertir miles de millones de dólares en un país que tenga a un movimiento sindical que constantemente, organizadamente, esté peleando por mejoras salariales, por mejores condiciones de trabajo? Nadie invierte para obtener las mayores ganancias sabiendo que está en juego el salario, las condiciones de trabajo. Un movimiento sindical como el de la década del 60, con un nivel de comprensión, de ideologización, de comprensión política que, para un ejemplo, en su primer congreso resuelve en caso de golpe de Estado o huelga general. Un golpe de Estado que tenía como objetivo la aplicación de un modelo económico, qué casualidad, neoliberal, de apertura a los capitales extranjeros con toda la garantía. Naturalmente se necesitaba, era imperioso para el gobierno, una de las cuestiones fundamentales
si no es la prioritaria, es una de las fundamentales para el gobierno del Frente Amplio, era lograr un pacto de no agresión con el movimiento sindical, lo que le iba a garantizar al capital financiero paz social y seguridad jurídica. La seguridad jurídica está basado, y para el que no sabe, si vos pactás 10 pesos de aumento en consejo de salario y el convenio dura 3 años, vos no podés pedir un centésimo hasta que termine el acuerdo firmado. O sea que si un convenio dura 3 años, vos por 3 años no podés abrir la boca. Y acá entramos en el elemento fundamental. Los capitalistas también se aseguraron que dentro de los convenios salariales que salen del Consejo de Salario, que tiene como único objetivo paz social y seguridad jurídica, que los trabajadores le firmaran cláusulas de paz. La cláusula de paz tiene como único objetivo impedir a los trabajadores, mejor dicho, a las organizaciones obreras, tomar medidas de lucha durante el periodo en el que dura el convenio firmado. Quedás amañatado. Y si firmaste por 10 pesos, y los diferentes porcentajes de acuerdo a las visiones a futuro del equipo económico, no podés pedir una moneda más. Y si vos tomás medidas que afecten los intereses del capitalista por algo que ya está firmado, está violando el acuerdo. Y como esto tiene fuerza de ley, vos firmás una ley que te impide pelear. Más seguridad que esa, para los capitalistas es imposible. Esto no existía cuando Luis Alberto Lacalle gana la presidencia de la República. Por eso nosotros decimos, los consejos de salario no es negociación libre entre capitalistas y trabajadores. Es una negociación tutelada por un gobierno que a través del Ministerio de Economía fija las pautas, que son los techos hasta dónde se puede o se aceptan los aumentos salariales, hasta qué porcentaje, y una vez que firmas, tenés que también aceptar las cláusulas de paz que te impiden tomar medidas de lucha para obtener un mayor porcentaje de aumento salarial, por ejemplo, o mejores condiciones de trabajo. Bueno, los capitalistas estudian la situación, vamos a Uruguay, no pagamos impuestos, porque nos ponen del otro lado del alambrado. Tenemos toda la garantía de que los trabajadores no van a afectar en nada el normal desarrollo, el normal funcionamiento para obtener la máxima ganancia. Y encima, por si acaso, yo me acuerdo, o algunos podemos comparar esto con ir a pedir plata a una casa que te da dinero, a crédito, ¿no? Vos vas a pedir plata a una casa que te da dinero a crédito, que te cobra 60, 70% de interés, y te hace firmar 38.000 papeles, con una letra insignificante, que creo que nadie lee, pero que le garantiza
al que te presta la plata cobrar. Y estudian en profundidad todas las posibilidades existentes para que en caso de que a vos se te ocurra intentar no pagar, no lo puedas hacer. Bueno, encima de todo esto, los capitalistas tienen la posibilidad de que en caso de que no se den todo lo acordado, que tienen como único objetivo tener las mayores ganancias sin pagar un peso, tienen ellos el derecho a denunciarlo en un tribunal internacional, que se llama CIADI. En ese tribunal internacional, nosotros, como Estado uruguayo, tenemos un representante y después hay dos representantes más. Uno del Banco Mundial, que es el que le presta el dinero a los capitalistas y naturalmente necesita que se lo devuelvan, y otro miembro que es un miembro de la empresa multinacional. O sea que en el mejor de los casos perdemos 2-1 y en el peor de los casos perdemos 3-0, que es lo más probable. Pero estamos hablando lo importante que ha sido para el gobierno del Frente Amplio, o para el Frente Amplio una vez que llegó al gobierno, para ellos poder aplicar su política neoliberal, política económica neoliberal, el acuerdo o el pacto con el movimiento sindical. El movimiento sindical uruguayo le garantiza al capital extranjero esa paz social, esa seguridad jurídica, que a través de los consejos de salario, porque queda todo firmado, ¿verdad?, donde el gobierno homologa, donde tiene fuerza de ley, ¿verdad?, que el capital financiero necesita en cualquier país del mundo para instalarse, invertir o pagar lo menos posible y en el menor tiempo posible recuperar la inversión. Se dice que en el caso de UPM, que fue una inversión de aproximadamente 1.200 millones de dólares, se dice que cuando comenzó a producir la planta, en un año ya había recuperado su inversión. Imagínense, se recupera en un año, no paga una moneda de impuesto y a partir del segundo año de funcionamiento de la empresa es todo, absolutamente todo, un 100% de ganancia. Basado en una seguridad jurídica, una paz social, que el gobierno le garantiza a los capitalistas. Los consejos de salario hoy son una necesidad para el empresariado. Si vos le preguntás a un empresario, ¿qué prefiere? ¿Que haya o que no haya consejo de salario? Estamos convencidos 1 y 1.000.000 de veces que si es sincero, te va a decir que el gran negocio para mantener contenido el salario son los consejos de salario. Es más, si los empresarios pudieran votar dentro del PIT-CNT, votarían a Fernando Pereira y a Marcelo Agala como presidente y secretario general del PIT-CNT. No me cabe la menor duda, porque garantiza un montón de cosas que antes eran imposibles de ser garantizadas. ¿Qué fue lo que llevó a Luis Alberto Lacalle
a tener que eliminar los consejos de salario. Porque no le garantizaban a los capitalistas esos consejos de salario obtener las mayores ganancias, basados fundamentalmente en un salario sumergido. Las mismas políticas neoliberales, porque ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué pasó en nuestro país? Porque cuando se habla de neoliberalismo, fundamentalmente la gente dice, sí, el neoliberalismo se basa en la privatización de las empresas públicas. Sí, exacto. Ahora, los capitalistas se ponen a analizar y dice, bueno, ¿qué nos conviene más? Hacerla a lo Menem. Menem llegó y al otro día ya estaba todo vendido. Hacerla a lo Macri. O hacerla con paz social a lo Frente Amplio. Es interesante analizar. ¿Qué no pudo hacer Luis Alberto Lacalle? Porque el Frente Amplio de PCNT no se lo permitió. Privatizar. ¿Verdad? No pudo privatizar Luis Alberto. No pudo privatizar Jorge Valle. ¿Por qué no pudieron privatizar siendo tan neoliberales como Danilo Astori? Porque el PCNT, las organizaciones sociales, populares y el Frente Amplio no se lo permitieron. ¿Cómo no se lo permitieron? Porque había movilizaciones periódicas, porque se crearon organizaciones sociales en defensa de las empresas públicas, porque se ganó un plebiscito que nace del propio pueblo, porque los plebiscitos nacen del pueblo. Los plebiscitos no los convocan los gobernantes, lo convoca el pueblo accionando un artículo de la Constitución de la República. Entonces, ante una nueva situación en la que naturalmente, si vos estás diciendo que sos de izquierda y al otro día vendés todas las empresas públicas de una, no te va a creer más nadie. Pero para poder perpetuar un gobierno que continúa diciendo que es de izquierda, vos tenés que aplicar una metodología diferente. Y las empresas públicas en Uruguay se van privatizando de a poco. De continuar, y no lo creo, esta forma de gobernar, en 50 años no tenemos ni una empresa pública. Porque el proceso de privatización que ha implementado el Frente Amplio del año 2005 para acá es diferente. Es más solapado. Pero hemos visto cómo, poco a poco, las empresas privadas van tomando pequeñas porciones de nuestras empresas públicas. De hacerlo de una, podría significar que una población como la uruguaya se rebelara. Y realmente los capitalistas no les interesa para nada la conflictividad. Entonces, están muy contentos con el gobierno porque el gobierno le asegura la aplicación de políticas neoliberales más tímidas, pero que en definitiva demoran un poco más, pero tienen el mismo resultado a sus intereses, a sus ganancias, con una paz social realmente sorprendente. Sorprendente. Bueno, es el Uruguay que tenemos, ¿verdad? Por eso decimos nosotros, es tan importante el movimiento obrero, es tan importante el papel de los trabajadores organizados en cualquier lugar de la tierra. Cuando los trabajadores organizados, como en el Uruguay, están al servicio del capital, el pueblo entero sufre las consecuencias. El pueblo queda desamparado. Nos quedamos sin representantes políticos. Nos quedamos sin representantes políticos. Los representantes políticos que llegaron con el voto popular para defender los intereses populares
no defendieron los intereses populares, entonces el pueblo se queda sin representación política. Y encima, esos gobernantes, esos políticos que llegaron al gobierno, lograron hacer un pacto. Yo lo denomino pacto. Con los máximos dirigentes del movimiento sindical uruguayo. Lo que terminó siendo también quedarse sin representación social a fundamentalmente los trabajadores. O sea, los trabajadores se quedaron sin representantes también. Se quedaron sin gobiernos que elaboren leyes en defensa de la población y se quedaron sin representantes obreros que lograran salarios dignos y condiciones dignas de trabajo. Eso no es otra cosa que asegurarle al capital obtener la mayor ganancia. ¿Qué más quieren los capitalistas? Que el Uruguay sea gobernado por el Frente Amplio, siempre y cuando persista el pacto de no agresión entre trabajadores y gobierno. ¿Qué pasaría si el movimiento obrero uruguayo le diera la espalda al Frente Amplio y comenzara a pelear por mejores condiciones de trabajo y salario digno? Los capitalistas le retirarían la confianza al gobierno. Porque lo único que le asegura la ganancia al inversor, fundamentalmente extranjero, lo único que le asegura la ganancia es esta paz social que le garantiza el PIT-CNT. Vamos a redondear. Redondeemos. El ingreso indiscriminado al capital financiero, ¿qué nos ha dejado a nuestro país? A partir del año 2005 hasta ahora, y pongámosle 12 años de apertura a los capitales extranjeros, ¿qué nos ha dejado? En materia de salario, fuentes de trabajo, condiciones de trabajo, salud, educación y vivienda. ¿En qué ha mejorado a las condiciones de vida de nuestra población el ingreso indiscriminado de las inversiones extranjeras? Eso cada uno lo analiza con su propia cabeza. Si la gente cree que eso sirvió a los intereses de la población, vamos bien, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. El vamos bien debe estar fundamentado en las condiciones de vida de la gente, ¿verdad? En las condiciones de vida de la gente, en las condiciones en las que está el país. ¿Cuánto más tenemos como seres humanos individualmente y cuánto más tenemos como país? ¿No? Si estamos mejor, vamos bien. Ahora, si estamos comprometidos, si no estamos mejor, y vaya si hay elementos, lo podemos seguir el lunes, ¿no? Esto no ha servido, ¿no? Bueno, nosotros intentamos decir por qué, porque el gobierno necesitaba y necesita tan imperiosamente que el pacto de no agresión continúe para asegurarle al capital financiero su ingreso con paz social y seguridad jurídica, como forma de que se comprenda cuál es el objetivo de los consejos de salario, ¿verdad? ¿Por qué Luis Alberto Lacalle en el 92 lo tuvo que sacar?
para defender los intereses de los capitalistas y por qué el doctor Vázquez lo tuvo que volver a implantar o devolverlo para también defender los intereses de los capitalistas. Está, esperemos que se haya entendido. Da para mucho más, ¿no? Es cuestión de análisis. Si no tenemos capacidad de análisis, y bueno, nos terminamos creyendo que lo mejor que nos ha pasado es tener los consejos salarios. Después voy a terminar diciendo, pero si hay 700.000 trabajadores que ganan 15.000 pesos, me pregunto, si no hubiera consejos salarios, ¿ganarían menos? ¿Puede haber algún inocente que así lo crea? No. Ganan 15.000 pesos 700.000 trabajadores porque hay consejos salarios. Si no hubiera consejos salarios, ganarían más. ¿Por qué ganarían más? Porque los propios trabajadores no permitirían ganar tampoco sin movilizarse. Y uno pregunta, ¿pero por qué no se movilizan? Porque sus dirigentes firmaron por ellos los 15.000 pesos. Y cuando firmaron por ellos los 15.000 pesos, le aseguraron a los capitalistas también que con cláusulas de paz nadie puede pelear. Termino con esto. El último conflicto de las grandes superficies, que tiene que ver con la Federación de Empleados de Comercio, llevó a una empresa multinacional que tiene supermercados a los trabajadores a continuar en conflicto después de que se firmó el acuerdo salarial. El PCNT tuvo que salir a decir que era ilegal continuar con el conflicto porque ya se había acordado el salario. Ese es el ejemplo que nosotros damos. Nos vamos. Bueno, un saludo a los compañeros y como siempre, ¿no? Y más que nunca. Y no sé hasta cuándo. Esperemos que no por mucho tiempo más. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.